Bienvenidos a la tercera sesión del seminario Ágora Célula Madre. Hoy día el tema que nos convoca tiene que ver con filosofía y con arte o directamente con estética. Entonces vamos a hacer una presentación en conjunto con María Josefina, perdón, quien es artista visual. Bueno, tú te presentas mejor, María. Y yo que me dedico más bien a la parte teórica, a la parte de la filosofía. Entonces, la idea es como ir leyendo una ponencia y a su vez vamos a ir mostrando imágenes y algunas obras que las vamos a ir comentando. ¿Okay? ¿Te quieres presentar? Ya, me voy a presentar. Mi nombre es Josefina Muñoz, yo soy artista visual. Hice mi licenciatura acá en la Católica en arte y me especialicé, hice mi magíster en el Rhode Island School of Design en Estados Unidos. Hice un Master in Fine Arts en vidrio. El trabajo que yo hago está ligado mucho al tema de la investigación y después de trabajo en los lugares donde visito. Entonces tiendo a viajar, estudiar un tema particular y después desarrollar una obra basada en eso. Siguiendo el impulso interdisciplinario que diera origen al proyecto Célula Madre y a este seminario en particular, se me impuso hace algún tiempo la labor de pensar cómo transmitir de modo sensible y entendible el fructífero vínculo que existe entre la filosofía y el arte. Existen sin duda innumerables formas de referirlo y entrar en él. De partida hablar del origen y el sentido de la estética filosófica en el siglo XVIII con Kant y Baumgarten. Desarrollar las diferentes versiones filosóficas que desde los griegos entienden el arte como una imitación o mímesis y cómo éstas entran en crisis en el siglo XX. O exponer las ideas que impulsan los diversos movimientos y estilos artísticos, en particular las vanguardias. Sin embargo, a menudo se me aparecía un problema anterior, un interrogante árido y punzante, el fantasma de la definición del arte. ¿Cómo hablar de corrientes artísticas o de la misma estética si no hay certeza mínima acerca de qué hablamos cuando decimos arte? El problema, por tanto, se refiere a la existencia o inexistencia de un juicio estético, entendido como aquel juicio capaz de brindar una definición válida acerca del arte y de sus objetos artísticos. Un juicio capaz, por tanto, de permitirnos identificar un objeto de arte dentro del conjunto de los objetos comunes del mundo, o Lebenswelt. Dicho en otras palabras, un juicio que responda qué es lo que convierte un objeto, o un evento, o una acción cualquiera, en un objeto, evento o acción artística, para luego poder interrogar acerca de su singular valor. Ahora bien, la pregunta por la identidad o por la definición de casi cualquier concepto general produce una extraña sensación de incomodidad o de plano induce en muchos un estado de aletargamiento, conducido por la sospecha de que estamos ante una pregunta, entre comillas, filosófica, convencionalmente filosófica, donde no habrá acuerdo y sí mil perspectivas en disputa, acaso una discusión bizantina como aquella que podrán recordar acerca del sexo en los ángeles. Si los ángeles tenían o no tenían sexo, ¿verdad? Buscar definiciones parece así una batalla perdida de antemano, especialmente en terrenos tan cambiantes y plurales en su expresión como el arte contemporáneo. Buscar definiciones está fuera de moda, es anacrónico, es inútil, siempre será insuficiente y sus resultados asimismo parciales y irrefutables. Desde este escepticismo inicial, cercano a la posición del segundo Wittgenstein, el pragmático, era necesario revisitar el devenir histórico del arte occidental en el siglo XX, las teorías estéticas en disputa, particularmente Arthur Danto, Theodor Adorno y George Dickey, y asimismo entrevistar a mis amigos artistas de diversas disciplinas, danza, música, teatro, artes visuales, arquitectura y poesía, para saber cómo vivían ellos en la actualidad y en Chile este problema de la definición del arte a secas y del arte contemporáneo en específico. Si la pregunta por la definición resultara un tema banal o inútil, ¿por qué entonces aparecía tantas veces durante el siglo XX el problema acerca de la esencia o de lo propio del arte? Tantas veces presente el deseo de extender los límites del arte para llegar a fundirse con la vida cotidiana. Lo singular es que no aparecía solo la mente especulativa de los estetas o los filósofos del arte, el gremio menos reconocido dentro de la filosofía, sino como un tema fundamental en la producción de los mismos artistas, en la decisión curatorial para organizar exposiciones, en la institución del museo o las galerías, y en la reacción del público, que abrazaba o rechazaba los nuevos objetos considerados como arte o como mierda.
Volveremos así, durante esta presentación, a apreciar algunos clásicos del siglo XX que han forzado cada uno a su modo los límites del arte, como por ejemplo los ready-mades de Duchamp dentro del Dada de los años 20, las Brillo Box de Warhol durante los fructíferos 60, las performances sonoras de John Cage desde los 50 y las performances de Marina Abramovich desde los años 70. De este modo, en lo sucesivo, presentaré en primer lugar un breve panorama acerca del conflicto teórico entre quienes sostienen la necesidad o futilidad de una definición del arte. Bosquejado este asunto, abordaremos en la segunda parte algunas obras específicas de los mencionados autores y algunos otros más, para exponer la noción de la desublimación del arte como un rasgo autorreflexivo fundamental. Por último, en la tercera parte agregaremos el llamado giro performativo desarrollado por Fischer-Lichte como un acontecimiento fundamental para leer y comprender o entrar mejor a lo que entendemos como arte contemporáneo. 1. Posiciones en conflicto. Entonces, la idea de esta parte es un poquito, como decía, contar cómo se arma el triángulo aquí conflictivo entre las posiciones que están en disputa con respecto a la definición o la no definición del arte contemporáneo. Entonces, si quisiéramos bosquejar el conflicto alrededor de la definición del arte, encontraríamos al menos 3 posiciones marcadas. Aquellos que defienden la necesidad de una definición ontológica del arte dada por una teoría del arte capaz de definir las condiciones necesarias del objeto artístico. En este caso hablaremos de Arthur Danto. Esta posición se enfrenta con aquellos que postulan la imposibilidad y la futilidad de hacer una definición del arte, tomando para esto la filosofía del segundo Wittgenstein, quien sostenía la noción de aires de familia o de parecido para dar cuenta de los criterios de identidad entre objetos, sin necesidad de llegar a una definición enunciada. Ahí es cuando se basa la idea del juego, ¿verdad? Y me sostiene que podemos no tener ninguna definición de lo que es un juego, pero podemos reconocer cuando algo es un juego, porque se parecen ciertos elementos. Lo vamos a ir más adelante. Entre ambos se sitúan aquellas corrientes institucionalistas y sociológicas, como las de George Dickey o en cierto sentido lo que hace Pierre Bourdieu, para quienes es la institución arte, mediante sus actores, curadores, académicos, artistas, público, museo, galerías, aquella que convierte un objeto cualquiera en un objeto artístico. Es curioso que en este triángulo agonístico se reparten muchas de las posiciones cotidianas con respecto al problema. Analizo las entrevistas que realizara a mis amigos o conocidos artistas. Ricardo, por ejemplo, que es arquitecto, sostiene que, comillas, el arte pasa por una experiencia personal de contemplación que produce algún tipo de emoción que altera de alguna forma el estado actual de quien contempla. Cada uno debería ser capaz de evaluar un objeto artístico y decidir si es o no una obra de arte. Cierre comillas. Por tanto, podríamos decir, no habría una definición dada externa por una institución, sino una sensación interna, acercándose así a la variante wittgensteiniana, podríamos decir. Por su parte, aludiendo a la variante del criterio institucional del arte, Fabiola, actriz y músico, responde, comillas, el Fondart define lo que considera un buen arte de un mal arte, y esos son criterios consensuados, anda a saber por quién y con qué parámetros. Fin de cita. O enfatizando otros actores, sostiene Rosa, pianista, comillas, el creador define con su intención qué es lo que es el arte. El intérprete y luego el receptor otorgan nuevos significados y valida la propuesta inicial como una obra de arte. Cierre comillas. Existen, por último, aquellos que consideran que una obra de arte, antes que ser producto de una institución, posee características ontológicas que la distinguen. Cito a Alejandra, bailarina. Comillas. Un objeto artístico o una obra de arte puede considerarse como tal cuando involucra, primero, una intencionalidad, un objetivo, un mensaje, una idea o una crítica. Debiera, además de transmitir una idea, pretender ser bello, responder a una estética determinada o establecer una bella. Cierre de comillas. Curioso es que casi todos reconocen la necesidad de proveer de una noción, definición o concepto de arte, aun cuando esto sea incómodo. Dicha necesidad surge principalmente desde la preocupación por la devaluación del arte en cuanto que mercancía. Cito Fabiola, comillas, a pesar que amo Supernova, creo que no es arte, sino un muy buen producto. Cierre de comillas. O la brillante expresión de la paradoja que plantea Demian, artista visual, también con mucho reconocimiento nacional. Comillas, dice, es muy incómodo trazarle límites al arte, pero es insoportable que cualquier huevada sea entronizada como tal. Cierre de comillas.
El problema de la definición, por tanto, sigue vigente. A pesar de ser enunciado desde los años 50, no encuentra en absoluto una resolución o un consenso social. En lo sucesivo expondré con mayor precisión dichas perspectivas en conflicto, dando algunos argumentos y contraargumentos, por supuesto los más generales. Entonces voy a ir primero por la corriente que defiende la no definición y la no necesidad de la definición del arte, luego la de Danton, es decir, la definición del arte, y luego la institucional. Y a partir de eso, este es como el marco teórico, por así decir, en base al cual vamos a ver las obras. Maurice Bates, siguiendo las investigaciones lógicas de Wittgenstein, niega la necesidad y la posibilidad de definir el arte en términos de condiciones necesarias y suficientes. No necesitamos de aquellas definiciones, piensa, ya que podemos reconocer una obra de arte en cuanto simplemente se parece a otras obras anteriores o a una tradición. Idea que se sostiene en la noción de, comillas, aire de familia, cierre comillas, empleada por Wittgenstein para explicar su noción del juego. Como les decía, existen múltiples juegos de todo tipo, de salón, erótico, fútbol, azar, etc., que se parecen en algunos rasgos, pero no podremos encontrar nunca nada en común a todos los juegos. Sin embargo, podemos reconocer cuando estamos dentro de un juego, sin tener la definición. Arte sería así otra forma de un juego. Además, buscar una definición para el arte implica ya atentar contra el carácter abierto y flexible del mismo, ya que lo propio del arte, si acaso se puede decir, sería precisamente el no poder tener nunca una definición. En consecuencia, su definición es no tener definición. Theodor Adorno se acerca también mucho a esta teoría, a esta idea, cuando dice en su teoría estética de que, comillas, el arte extrae su concepto de las cambiantes constelaciones históricas. Su concepto no puede definirse. Cierre de comillas. De hecho, Adorno en un momento dice, no podemos nunca decir que es arte, solamente podemos decir aquello que no es arte. O sea, dar una definición negativa, teoría estética. Un ejemplo de crítica de arte cercana a esta posición y un poco más, digamos, mundano, por así decir, corresponde a lo que Gombrich, famoso historiador del arte, sostiene. Comillas, dice. Gombrich dice, no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras que tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con una A mayúscula, no existe, pues el arte con A mayúscula no puede sino ser un fantasma y un ídolo. Podéis abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno a su manera, solo que no es arte. Y podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, asegurándole que lo que le gustó en ellos no fue precisamente el arte, sino algo distinto. Cierre de comillas. Para Gombrich, lejos de existir el concepto de arte con A mayúscula, como dice él, existen artistas definidos principalmente por su excelencia en una práctica específica, la cual es capaz de poner en marcha nuestra capacidad de gusto. Por la otra orilla del ring, podríamos decir, figura un filósofo estadounidense que se hiciera conocido durante los años 50 por ser el primero en tomarse en serio el gesto de Warhol. Arthur Danto cree que existen propiedades intrínsecas al arte y a las obras de arte. Defiende una teoría ontológica del arte basada en la existencia de una teoría del arte que articula un mundo del arte. Vamos a explicar un poco esto. Sería dicha teoría, cambiante históricamente, aquella que define contextualmente qué debemos entender por arte y explica así por qué en un momento dado un objeto X no es artístico y luego pasa a ser artístico. Teoría sería así el anteojo que tanto el público, el artista o los críticos, los anteojos que utilizan para poder discriminar entre un objeto común y un objeto artístico. El aludido mundo del arte, que es como el gran aporte de Danton, es un concepto clave, el cual se refiere de manera simple al, comillas, complejo formado por los artistas, los galeristas, los museos, los coleccionistas, las fundaciones, los críticos de arte, algunas revistas y otros medios de comunicación, algunas instituciones docentes, algunas instituciones políticas y algunos mecenas, cierre de comillas.
Así, entre los integrantes y las instituciones del mundo del arte circularía esta teoría, o una cierta teoría del arte, y es ella quien define qué es y qué no es arte. Comillas de nuevo, el mundo del arte se entiende como es el discurso de razones institucionalizado, y ser miembro del mundo del arte consiste, consiguientemente, en haber aprendido lo que significa participar en el discurso de razones para la propia cultura. Cierre de comillas. Es a partir de esta teoría del mundo del arte de donde surge la tercera opción en este ring, ¿verdad? La tercera opción, que sería la corriente más institucionalista, como la que lleva Pierre Bourdieu o en este caso George Dickey, para quien, si bien el factor decisivo del arte es el mundo del arte, resulta irrelevante referirse a la existencia de una teoría del arte. En tanto que aquello que define el arte corresponde, desde una perspectiva más sociológica, a la posición que ocupen las obras al interior de un contexto institucional. En ese sentido, él entiende, dice, comillas, una obra de arte en sentido descriptivo es, 1, un artefacto, 2, al que alguna persona o personas actuando de parte de cierta institución del mundo del arte le han conferido el estatus de candidato a la apreciación. Y fin, no habría ninguna propiedad intrínseca de aquello que constituiría arte. Sería simplemente un nombramiento por parte de una figura de poder, en este caso, podríamos decir. Desde esta perspectiva, la obra en sí no tiene una definición autónoma. No hay rasgos propios de la obra, sino un mecanismo sociológico, es decir, redes de poder que determinan cuáles producciones ameritan el privilegio de ser arte, es decir, de ser apreciada en cuanto que arte, y cuáles están destinadas al ostracismo. Por tanto, la teoría de Dickey acierta cada vez que intuimos que las decisiones relativas a lo que se expone, por ejemplo, en alguna presentación, son determinadas por un grupillo de artistas, curadores y coleccionistas que manejan el mundo del arte, o bien se debe a la arbitrariedad y el dinero. Lo que me recordó a la respuesta de Demian, artista visual, cuando dice que, comillas, cuando preguntándose la primera pregunta acerca del arte, dice: cualquier huevada que puedan vender los curadores y museos la van a disfrazar de arte. Le van a subir el valor paseándola por cuanta bienal exista y después la van a vender en cuanta feria inventen. Gente, comillas. Danto, por su parte, critica la teoría de Dickey, puesto que para él resulta insuficiente responder de este modo a la definición del arte. Dice, ya que de todas formas, piensa él, aquellos representantes del mundo del arte, con o sin poder, porque ahí está la discusión si el público pertenece al mundo del arte, si nosotros también tenemos decisión en aquellas obras que valoramos o no como arte. Dice él, de todas formas, aquellos representantes del mundo del arte que deciden coronar una obra, operan con criterios de distinción entre arte y no arte, y entre buen arte y mal arte. Igualmente existen criterios, dice él. Por lo tanto, la posición de Dickey es solo una fría perspectiva sociológica de valor meramente descriptivo u operacional. No nos ayuda en nada a entender qué es el arte o por qué una obra de arte es distinta a lo que podría ser, por ejemplo, un periódico cualquiera, un objeto cualquiera, este vaso. Lo provocador de la postura de Danto es que nace a partir justamente de los llamados indiscernibles. Los indiscernibles corresponden a dos objetos idénticos a nivel perceptivo, en cuyo caso uno corresponde a una obra de arte y el otro a un objeto común y banal. Como se ve en la imagen que tenemos aquí, este es un clásico, ¿verdad?, que seguramente todos conocen, son las Brillo Box de Warhol, expuestas en 1964. Las Brillo Box, ¿verdad?, son cajas hechas exactamente iguales a las verdaderas cajas que se vendían, se hacían en la fábrica, se hacían en la fábrica y se repartían en el supermercado. Y los Brillo Box son jabones, ¿verdad?, pastillas de jabones, producto industrial. Y Warhol lo que hace es imitar esta caja, poner una hilera de cajas en una galería, y ese gesto, ¿verdad? Entonces, el tema, dice Danto, es que eso constituye el problema de los indiscernibles, porque no hay ninguna propiedad visible que te haga distinguir aquel objeto de un objeto común, de un objeto banal. Warhol expone sus luminosas cajas brillo en una galería de Nueva York, haciendo una cita directa a los Ready Made de Duchamp. Entonces la pregunta es: ¿por qué llamar arte a estas cajas?, se pregunta Danto, siendo que no existen diferencias ostensibles con las originales, y las originales claramente no son artes. Un fenómeno análogo, aunque no idéntico, ocurre con los Ready Mades o el arte encontrado de Duchamp. El clásico ejemplo, ¿verdad?, es La Fuente, de 1917, o La Rueda de Bicicleta. Bueno, La Fuente
un objeto encontrado, hay toda una polémica, ¿verdad? Cuentan que intentó exponer la fuente en una galería organizada por la Sociedad de Artistas Independientes. O sea, supuestamente gente que estaba a la vanguardia, y su urinario, por supuesto, fue rechazado dentro de la exposición, diciéndole que eso no era arte porque era un urinario. Y posteriormente logró exponer el urinario, ¿verdad? Le firmó con un nombre, como R. Mut, le puso la fecha, y simplemente lo que se nos presenta ahí es un urinario. Y ese gesto que parece una broma, que se podía leer de esa forma, es interpretado de manera tal en la teoría del arte contemporáneo, que es probablemente uno de los hitos más importantes del arte durante todo el siglo XX, se podría decir. De hecho, la fuente que fue rechazada, ¿verdad? La fuente fue rechazada. Asimismo, el MoMA rechazó en el 56 otras cajas, pop boxes regaladas por Warhol, para luego en el 89 intentar comprárselas por millones de dólares. O sea, en un momento dijeron que no era arte, y luego pasa la historia del arte y le encuentran que tiene un valor totalmente exacerbado. Otro ready-made, ¿verdad? Una rueda de bicicleta, un objeto común y silvestre. Hay otro que es una pala. Ahí está, la famosa pala. Una pala. En todos estos casos, sostiene Danto, es la atmósfera teórica aquella que puede definir dentro del mundo del arte qué objeto es un objeto artístico. Ya no es, por lo tanto, ninguna propiedad visible del objeto. O sea, en un momento en que ya todo puede ser arte, que es lo propio del arte contemporáneo, sostiene Danto, comillas, lo que convierte a algo en arte no es algo que el ojo pueda ver, cierre de comillas. En este sentido, nada tiene que ver las cualidades perceptivas del objeto, su técnica de confección o su técnica de confección, para integrarse a ser un objeto de arte. Tampoco es relevante el sujeto percipiente, puesto que no son cualidades psicológicas o emocionales privadas aquellas que definen lo artístico de un objeto, sino la presencia de una cierta teoría del arte. Sin la teoría adecuada, los ready-mades y las box brillos no son arte. 50 años atrás, sostiene Danto, o simplemente fuera de la galería de arte, las cajas de Warhol ya no son arte, son solo unas cajas de cartón o de madera, porque están fuera de un espacio propio del mundo del arte. En este sentido, aquello que define el arte, en tanto que teoría, es algo invisible a los ojos. Danto le llama significado encarnado, embodied meaning, que aparece en las obras aunque no sea evidente. El significado de las obras, precisamente en el mundo moderno, se ha vuelto opaco, y por lo tanto se hace más necesario que nunca la filosofía y la crítica del arte. Dicho significado, sostiene Vilar, siguiendo a Danto, dice, comillas, está ahí, pues la obra de arte es siempre sobre algo, su propiedad característica es el aboutness, el sobre qué se está tratando, cierre comillas. Es el crítico entonces y el filósofo quienes deben interpretarlo para mejorar el marco teórico con el cual se identifica y se aprecia el objeto artístico en cuestión. De este modo, el significado que torna en obras de arte las brillo box de Warhol en la lectura de Danto tiene relación directa con la crítica al arte culto, podríamos decir, la intromisión del arte popular, del mercado y los medios de comunicación en el terreno privado y sublime del arte. Ahí estaría la teoría del arte, que un poco también explica cuál es el gesto que está haciendo tanto Warhol como Duchamp. ¿Acaso tenga que ver con mostrar el carácter artístico del diseño industrial, por ejemplo en Warhol, presente en los objetos que constituyen la cotidianidad? Danto lee en Warhol una celebración de lo cotidiano, en este caso, de lo cotidiano que es producto del mercado de los bienes de consumo. Ahí uno se podría preguntar un debate bien interesante como, bueno, aquí está nuevamente una imagen, ¿verdad?, de Warhol sobre las sopas de tomate Campbell's. Uno se podría preguntar si es que, ¿cuál es el gesto también detrás de esto? Si hay una ironía en el arte pop o hay una celebración de un incipiente capitalismo. ¿Hay una posición crítica respecto o no? Discutíamos ayer sobre eso. Sí. Perdona, acá en relación para contextualizar un poco en cuanto cuando habla Leo sobre el pop art, tengo un par de ejemplos para que entiendan de qué trata y a qué escala tiene. Porque mucho se hace referencia a Warhol y el gesto que hizo él de tomar estos elementos conocidos como eran las cajas de jabón o la sopa de tomates, que es muy característica de la cultura estadounidense, pero también hay otros que no son tan conocidos.
Acá, claro, esta es una serie con los tarros de salsa, o sea, perdón, de sopa, con cada uno de los distintos tipos. Entonces ahí también hace un gesto de crítica hacia todo lo que es la industrialización que estaba pasando en ese momento, de hacer cosas en serie, el concepto de unicidad. Este es Roy Lichtenstein, que tiene un trabajo gráfico muy importante en el que presenta estas imágenes todas en serigrafía con escenas muy caricaturescas de un cotidiano. Entonces no solamente se hace un comentario en cuanto a objetos, sino que a situaciones o estados que tal vez se podría identificar una persona común. Después acá está Oldenburg, que tiene, si bien este es de más adelante en cuanto a historia, se puede enmarcar dentro del trabajo del pop art, en el que se toman elementos, de nuevo, como decimos, que no están en este como alto que en algún momento se tuvo al arte, sino que son cosas cotidianas y se presentan con un comentario. En este caso, evidentemente, es la escala y la locación, ¿no? Se toma un cono de helado y se pone arriba de un edificio, o un dardo a una escala muy grande en forma de arte público en un parque. Entonces, esto claro, habla del concepto de sublimar el arte, que ya no es una cosa inalcanzable, que hay que entenderlo mucho, sino que toma cosas que la gente se puede relacionar más. Claro. Y eso sería entonces el aporte un poco que Danton identifica también en el giro que da la teoría del arte. Sería la de sublimación, por un lado, una de las fuerzas principales que explicaría un poco el devenir del arte contemporáneo. Dice, es que esto Warhol no se entiende sin su antecedente dadaísta, puesto que es con Duchamp, en donde principia una fuerza de sublimación del arte, que funciona como una real fisura en el régimen artístico. Dice Zúñiga, lo que Fuentes, o sea, Urinario, ¿verdad?, pone en escena es el mecanismo de investidura de un objeto cualquiera a la dignidad de la obra de arte, como parte de una verdadera alquimia fetichista. O sea, lo que se está mostrando es un poco cómo el arte también constituye en sí un fetiche, y particularmente el arte como sinónimo de alta cultura. Entonces lo que se está haciendo es, en gran sentido, es una crítica a la noción de arte vinculada como un objeto de apreciación valorable, mesurado, tendiente hacia la belleza, hacia la armonía, ¿verdad?, hacia una impresión sensible, hacia una emoción agradable. Duchamp evidencia el fetiche del objeto artístico y con ello el derrumbe de sus valores tradicionales, la belleza y lo sublime. De aquí en adelante resulta virtualmente imposible desligarse de una noción de arte en proceso de sublimación y por tanto en apertura a múltiples dimensiones mundanas, mercado, industria, consumo, tecnología, marginalidad, y también de alteración de sus valores o efectos propios. Se integra, ¿verdad?, el asco, el terror, la violencia, lo feo, lo monstruoso, el mal gusto como un juicio estético, como un valor estético, el kitsch, el camp, etc. Se abre, ¿verdad?, todo ese espacio nuevo a la experiencia estética. Eso sería como la primera parte, la primera fuerza de sublimación. Entonces, un poco sintetizando esta primera parte, entonces decíamos que hay un conflicto, ¿verdad?, entre las posiciones que afirman la definición del arte y aquellas que deniegan la definición del arte. Pero sin embargo, si uno toma un poco de distancia de ese mismo debate triádico, lo que empieza a ocurrir, por así decir, es que es ese debate en sí el que tiene la tensión, una tensión necesaria, una tensión constitutiva, aunque no se resuelva, aunque no se defina o se defina, que es aquello que va haciendo andar el arte contemporáneo. Un poco esa es la tesis que yo defendería. No es tanto defender que existe una definición de arte o que no existe una definición de arte, sino que el debate en torno a la definición es aquel motor que moviliza el arte contemporáneo y que se materializa en obras concretas. O sea, que es lo que le da fuerza. Y eso se ve en una parte en la desublimación del arte y en otra parte en el giro performativo, que sería la segunda parte de la presentación. 2. Acerca del giro performativo de las artes contemporáneas. La estudiosa del teatro y la performance, Erika Fischer-Lichte, sostiene que a partir de los años 60 se dio un giro performativo en la totalidad de las artes. En el presente me parece que es uno de los conceptos fundamentales para comprender los sentidos teóricos que extienden y definen el objeto del arte actual.
Por lo tanto, si bien tanto no se refiere particularmente a performance o al giro performativo, es innegable que dicho concepto forma parte integral de múltiples teorías del arte actuales, es decir, de aquellos lentes que permiten identificar e interpretar un objeto en cuanto que objeto artístico. En efecto, si uno buscara dónde se está jugando actualmente el límite en el arte, probablemente sería la performance una de las figuras más arriesgadas, o uno de los géneros más arriesgados, más en el límite. Si bien habían antecedentes desde las vanguardias, el giro performativo se dio en las artes fundamentalmente desde los 60. Cada arte lo fue integrando de modo diverso, y con ello también se fueron borrando las fronteras entre las artes. Ya con los happenings y el action arts se fueron bosquejando las raíces de una nueva forma de experimentar el arte, en donde lo relevante ya no es el concepto de obra, perfección técnica, respeto por valores tradicionales, sino la búsqueda de un acontecimiento, en donde el público, entendido como un cuerpo presente o un cosujeto, participa activamente en la construcción de un evento efímero. El teatro, por ejemplo, se distanció progresivamente de la referencia textual, de la obediencia al texto dramático, y en este movimiento fue que encontró su singularidad en cuanto que realización escénica. Es decir, son cuerpos vivos que se presentan en un espacio, no tanto personajes representando papeles o representando textos. Un poco eso es lo que da origen también a los estudios teatrales en Alemania a principios del siglo XX. La literatura, por su lado, privilegia la voz, los pliegues de la voz y del cuerpo y el contacto directo en las declamaciones poéticas o en lecturas narrativas, como las lecturas de la Odisea, por ejemplo, que duran 5 días y que llega un actor y lee una parte, luego llega otro y lee otro. Por lo tanto, ahí el sentido claramente ya no es la narrativa, porque mal podría seguir bien toda la historia de la Odisea, sino apreciar el momento mismo en que alguien está leyendo y poniendo su voz y su cuerpo en contacto con otro. Y sería ese momento aquello que se entiende como la performance o lo performativo de la literatura y lo propio de este giro. El cine también, por su parte, derivó, con menos éxito quizá, hacia la exploración, hacia la expresión performativa, y por ejemplo cambió la pantalla, la proyección de la pantalla, achicando la pantalla, alejando la pantalla, porque el cine, si ustedes se fijan, es uno de los lugares donde el espectador tiene un rol, quizás de todas las artes, el más fijo de todo. Va, se sienta, está oscuro, ¿verdad? O sea, no importa los gestos, no hay ninguna respuesta, no hay posibilidad de que la obra escuche lo que el espectador está sintiendo, está haciendo en ese momento, salvo a través de la crítica, a través de escrito, pero en el momento presente hay una distancia muy, muy grande. Entonces, ¿qué se hizo también? Se alteraron la pantalla, se alteraron las salas de cine, y se alteraron también secuencias de filmes por parte de los espectadores. Un poco las novelas que se van armando, con esas novelas que uno decide a dónde ir, también se hicieron películas que tenían que ver con esas técnicas. Entonces, donde el espectador elegía secuencia, qué secuencia va a seguir en el filme. En Expanded Cinema o cine interactivo. La música, por su parte, redescubrió su carácter performativo, que siempre estuvo presente. En realidad, la música siempre ha estado ahí. Cuando uno va a ver un concierto, ¿verdad? La experiencia de ver un concierto es totalmente distinto que escuchar un CD de la misma música. Y ahí comienza la exploración sonora y el juego con el público, como veremos prontamente analizando obras de John Cage. Las artes visuales y la escultura se valieron de instalaciones cada vez más complejas e interdisciplinarias, proponiendo, por ejemplo, recorridos al público. Y el arte de la performance, como un género ya propiamente, un género aislado, fue surgiendo con fuerza y radicalidad en movimientos como el Fluxus, el accionismo vienés, y en artistas, podemos mencionar muchos, pero por decir algunos nomás, Ana Mendieta, Marina Abramovich, o mexicanos como Gómez Peña y Coco Fusco. Esa es Ana Mendieta. Sí, bueno, más adelante, para que haya una continuidad en lo que está explicando Leo, yo voy al final hacer un comentario un poco de obras específicas que se ajustan a lo que él les ha ido explicando. Sin embargo, he puesto algunos ejemplos clave que en este caso me parecen relevantes, como es el de Ana Mendieta, que en el fondo lo que hace ella es un quiebre con la forma de hacer arte en cuanto al uso del cuerpo y la presentación. Entonces, en este caso, ella se presenta como parte de la tierra, enterrada, y empieza todo un cuestionamiento en torno a
¿cuál es la obra de arte acá? ¿Es la persona, es la tierra, es el acto, es el agujero que queda después que ella se va? Y crea un diálogo que se va como entrecruzando con todas las otras disciplinas, como decía, que está en el teatro, está en la música, está en la pantalla, está un poco omnipresente. Claro. En Fischer-Lister, la performance, en día entiende que la performance como un género, podríamos verlo como el corazón de lo performativo en general, que todas las artes hacen un giro hacia lo performativo, pero no necesariamente son performance. También existe la performance por sí sola y sería aquello como que nos daría el corazón, ¿verdad?, de lo performativo. Dice, en la performance, los cuerpos de los actores que se presentan a escena no ejecutan ningún papel. Son ellos mismos los que gritan, cantan, lloran, no hacen nada, se flagelan o insultan al público. El término performance proviene precisamente del enunciado performativo de Austin, proviene de la teoría lingüística de los actos de habla, en los cuales los enunciados performativos no constatan una realidad, sino que al ser anunciados crean una realidad nueva. El clásico ejemplo, ¿verdad?, de los performativos es cuando, bueno, este es el más típico, cuando el oficial, qué sé yo, el registro civil declara marido y mujer a una pareja, y la misma enunciación la misma enunciación lingüística realiza el acto que está diciendo. En ese sentido se dice que es autorreferencial. Su enunciado lingüístico realiza aquello que dice, no constata. Por ejemplo, si yo digo esto es un vaso, sería más constatativo, a decir, te bautizo como elefante, no sé, y le llamo elefante a este vaso en el momento que lo digo, por ejemplo. La performance a sí mismo es una acción que vale por sí misma y que realiza aquello que actúa. Sus formas determinantes corresponden al tiempo presente, a esta autorreferencialidad, cuyo significado no está afuera del acto, ni está fuera del tiempo que dura, y a la copresencia entre el actor y, digamos, el público. Si pensamos en la noción de arte, lo performativo altera dicho concepto. No, todavía no. Ya. Al eliminar por completo la noción de obra de arte y su valor tradicional de belleza. Más que obra, tenemos una acción colectiva, efímera e imposible de registrar en cuanto tal, puesto que la obra son las propias experiencias de los cuerpos presentes en dicho acto. De hecho, Fischer-Lister sostiene que la obra en performance es más bien lo que ocurre en cuando se está presentando. Tiene que ver con la respuesta del público y con el bucle que dice que se va generando entre el público y el espectador en la medida que se van escuchando sus mutuas respuestas, sus mutuas reacciones, fundamentalmente corporales y preinterpretativas. Antes de tener una interpretación del significado de lo que ocurre, habría una reacción corporal o emocional que generaría un bucle, que, digamos, el actor en escena respondería a aquello y luego el público respondería a aquello, y aquello que surge en ese momento, con ese significado sería la obra misma, la obra performativa. Las performances, además, suelen padecer de califobia, es decir, de fobia a la belleza, y contraria a la estética tradicional. Y son contrarias a la estética tradicional en cuanto rechaza la separación entre una estética de la producción, una estética de la obra y una estética de la recepción, puesto que en la performance todo ocurre de manera simultánea. No se puede separar la obra de quien actúa y del público. Por último, en este rapidísimo bosquejo, la performance rechaza la idea de significado, y con esto parece poner también en problemas la noción de arte de Danto como significados encarnados. Significado sería la manera tradicional de comprender el arte, según la cual se leen como signos de las obras, según las determinaciones de alguna semiótica. Se leen signos, ¿verdad?, en las obras según determinaciones de alguna semiótica. Por el contrario, la performance, antes que un símbolo o un signo, lo que existe es un cuerpo expuesto al contagio de otro. De manera que son las reacciones corporales aquellas que definen el contenido de una obra e impulsan a interpretar de uno u otro modo los elementos presentes de la performance. Entonces, ahora sí podríamos poner un nuevo ejemplo. Quizá... ¿El de Cage o el de Abramovich? Cualquiera. Veamos el de Cage. Vamos con Cage. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks.
voy a intervenir. Sí. Voy a hacer un viaje en el tiempo. ¿Cómo termina? Perdón, me excedí. Ahí. Ya. Esa obra, no sé si la conocían, es una obra, ¿sí? Es una obra muy conocida de John Cage que se llama 4 minutos 33 segundos, que de partida no dura 4 minutos 33 segundos, sino que dura más, o es de tiempo variable. Y bueno, quizás contar también dentro de la teoría del arte cómo Cage hizo esto. O sea, la influencia fue haber visto el cuadro blanco de Malevich, un cuadro pintado solamente en blanco, ¿verdad? Eso le dio como el impulso a decir, bueno, yo puedo hacer esta obra tiene sentido, tiene significado. También tuvo que confiar, también él mismo tuvo dudas de si esto cabía o no cabía dentro de lo que entendemos por arte. Y había una partitura, de hecho la partitura se demoró bastante en hacerse, y la partitura en sí es una partitura en blanco. Es una partitura que no tiene cifra de compás y no tiene... ¿Está la partitura? No la puse. No la puse. La partitura no. Bueno, está en blanco, no tiene cifra de compás y solamente se indican compases y un tiempo. Tiene como 12 páginas la partitura, ¿verdad? La tienen que ir dando vuelta, hay varias versiones de ella. Y hay algunas teorías que dicen que lo que hizo Cage para componer la obra fue primero escribir una obra real. Y si se fijan, tenía 3 movimientos y distinto tiempo. La primera parte tenía como 30 segundos, la segunda 1 minuto 40 y la tercera parte era algo así, 1 minuto y tanto. Dicen que escribió la obra y luego borró las notas y solamente dejó la estructura, como el esqueleto, por así decir, de la partitura y de la interpretación. Entonces, que quería un poco... Por supuesto lo presentó y la gente no entendió mucho, abuchearon, se sentían muy incómoda, ¿qué es esto? Nos están tomando el pelo, esto es un engaño. Nuevamente en el límite del arte, al igual que Duchamp, al igual que Warhol, ¿verdad? Que lo expulsaron, le dijeron esto es una burla, por así decir. Bueno, esta obra le pasó lo mismo, hasta que empezó a transformar un poco pareciera ser que tenía una intuición dentro de ella, que estaba diciéndonos para dónde iba o qué se debía entender por arte, que está muy cercana a lo que estamos hablando del giro performativo. De hecho, ¿qué es lo que podríamos decir que pone en escena esta obra? Por un lado, la reacción del espectador, podríamos decir. Por un lado, el rol del espectador, que está ahí, ¿verdad?, pero que también está siendo presente de la obra, y que en este caso sus sonidos pasan a ser presentes de la obra. La tos de la señora, el celular, bueno, no sonó, pero podría haber sonado. El ruidito del bolsillo, cualquier cosa. Eso me recuerda un cuento de Cortázar cuando habla, por ejemplo, de una tos que aparece en un silencio, en un segundo movimiento de una composición clásica. Bueno, todos los ruidos que están presentes en ese momento pasan a constituir el concepto de sonido y con ello el concepto de música. O sea, lo que se está poniendo en cuestión es cuál es el límite de la materialidad de la música, ¿verdad? ¿A qué ruido nosotros le podemos llamar ruido y a qué ruido ya podemos decir que constituye un tipo de ruido musical? Y de ahí en adelante el concepto de ruido, el ruido pasó a ser un concepto y se empezó a utilizar como una materialidad posible para hacer música, y ahora ya es algo habitual. O sea, el ruido se utiliza en la mayoría, en muchas canciones incluso populares, ¿verdad? Aparecen incluso sonidos de bicicleta o ruido ambiente, de la calle, etc. Pero el gesto enigmático un poco, el que quiebra, el que hace un cisma dentro de ellos, podríamos situarlo aquí en 4 minutos 33 segundos. También está todo desde el punto de vista de él, también tiene que ver con una estética oriental, ¿verdad? Siguiendo un poco el budismo zen. Y él habla de la estética india, en donde se identifican 9 emociones, 4 negativas, 4 positivas y una emoción central que sería la tranquilidad. Y él plantea que esa obra un poco lo que está poniendo en cuestión es eso. Es el punto de la tranquilidad, de una percepción desinteresada, como aquella capaz de abrirnos a un fenómeno que ya podríamos llamar arte. Bueno, el silencio también es un tema fundamental para Cage, ¿verdad? El silencio absoluto, lo que él dice
el silencio absoluto no es sino un concepto irreal. Ninguno de nosotros ha experienciado ni experienciará nunca lo que es el silencio como hecho físico, sino que el silencio es una condición de necesidad, una condición de posibilidad de la música. Es un concepto, si queremos, podemos decir lógico, es la negación parcial del sonido. ¿Por qué? Porque él dice, todo el tiempo hay algo que está sonando y el único sentido que no podemos cerrar a voluntad durante toda nuestra vida es el oído. No podemos evitar escuchar, a menos bueno que tengamos un accidente, qué sé yo. Desde que nacemos, ¿verdad? Desde los latidos del corazón hasta la muerte, el sonido del oído sería el sentido que es constante. Y desde ese momento, entonces, la pregunta por el silencio resulta ser fundamental. Y él, para comprobar un poco, para experienciar lo del silencio, famosa la leyenda, ¿verdad?, que se juntó con gente de la NASA y le dijo que construyeron una cámara ecoica. No sé si conocen esa historia. ¿Sí? Hay una cámara. La cámara ecoica, ¿verdad?, que es una cámara diseñada con unas murallas muy anchas por científicos de última nivel de ese entonces, de primer nivel, que pudiese aislar cualquier sonido exterior. Y se mete John Cage dentro de la cámara ecoica, está un tiempo, ¿verdad?, y sale, y le preguntan cómo le fue, y le dice, no recuerdo si dice que la cámara estaba mala o dice simplemente que seguía escuchando. Le preguntan, pero ¿cómo seguiste escuchando? Sí, escuché dos sonidos, un sonido grave y un sonido agudo. Y claro, los sonidos correspondían al sistema nervioso que se estaba escuchando, el sistema circulatorio y a su propio corazón. O sea, siempre había sonido. Por lo tanto, la noción de silencio, así como la noción de blanco o la noción de vacío, si nos trasladamos de arte, de distintas artes, empezó a tener un rol fundamental un poco en la composición artística y en la experiencia también del oyente. Pongamos otra de Cage. La Lecture of Nothing o el Musicismo, cualquiera. Bueno, asimismo, hablando del sonido de la nada, Cage escribe esta especie de poema que no lo vamos a leer entero, o sea, solamente quiero mostrarle la forma. Y es un poema que está escrito, dice, estoy aquí, ¿verdad? Y no hay nada que decir. If among you are bueno, todos saben inglés, creo. Bueno, en fin. Es un poema que habla sobre la nada y sobre que no hay nada que decir y que justamente está diciendo la nada en ese mismo momento. Y lo que es más llamativo, que es un poema que está construido para ser leído. Es un poema que ya en sí integra, por así decirlo, el giro performativo, en tanto que, si se fijan, están divididos por columnas, ¿verdad? Y aparecen las palabras con la misma importancia que los signos de puntuación, porque los signos de puntuación son signos de ritmo, son el ritmo que tiene el lenguaje, y por lo tanto las comas, los puntos, los dos puntos son aquellas inflexiones que Cage está pensando en el momento de ejecución de este texto. Bueno, de ahí lo pueden buscar, es bastante extenso, un texto muy bello, ¿verdad? Que habla de la nada, fundamentalmente, del silencio, de la apertura del silencio, y que es un texto que muestra, por así decir, el giro performativo en la literatura y que además se representó en una obra que se montó en Chile, también de Cage, el 2008, que se llamó Musicircus. ¿Tienes por ahí Musicircus? No. ¿No lo trajimos? No. Ah, qué lástima, pensé que estaba. Bueno. Hola. Musicircus es una obra que se presentó en 2008 en el campus, en la Casa Central de la Católica, que se trata de... Es una locura, en verdad, una obra en donde son 150 aproximadamente músicos o agrupaciones musicales tocando al mismo tiempo. En los dos pisos, ¿verdad? En la parte central y la parte superior de Casa Central de la Católica, tocaban agrupaciones, pero absolutamente del más variado estilo posible. Estaban desde agrupaciones que tocaban canciones fogateras, literal, hasta agrupaciones que tocaban Bach, música contemporánea, música folclórica, Violeta Parra, baile irlandés, música con serrucho, música stick bass, tocaban teremín, leían esto en voz alta, coros, gospels, o sea, lo que se les ocurra, todo al mismo tiempo. Entonces llegaban las personas, ¿verdad?, al público ahí,
Y ahí expresaba un poco lo que implicaba lo performativo, digamos, en la música. Tenías que decidir dónde ibas a escuchar, ¿verdad? Primero había una decisión como perceptiva relativa a dónde ibas a ir, porque todo sonaba al mismo tiempo. Hay un video, Sí. si lo pones ahí, Music Es que Circus, no, aparece el tiro no sé en si estoy conectada. Ah, sí. Music Circus. No, la Católica, sí. No sé. Pero, ¿sabes que está en Google? Ni siquiera yo lo busqué en Google. No es un muy buen video, pero por lo menos da una idea de... Mira, ¿Este? no, creo que es el de abajo. John Cage. No. Bueno, Podemos poner otro. Si no lo he visto, pero... Ah, me parece. Me volvieron a gustar, no tenía idea. Esta vez no la conozco. No sé la pared. creo que se entiende. Bueno, la de Santiago quizás era un poco más interesante, en el sentido que había más variedad en los tipos de estilos de música que se hacían. Y bueno, ahí el tema claramente era el caos que implicaba a nivel perceptivo el estar ahí presente, la necesidad de una percepción orientada para poder entender algo, y bueno, el rol del azar y del caos dentro de la música. Eso podríamos decir con Cage, rápidamente, y podríamos hablar de las fotos de Marina. Después... ¿No quieres tú decir un ejemplo ahora? No, yo prefiero hacer las conexiones al final con la parte de arte visual. Bueno, por otro lado, otro momento muy relevante que destaca mucho Erika Fischer-Liste en su texto Estética de lo Performativo, tiene que ver con las performances que llevó a cabo Marina Abramović, particularmente esta performance que se hizo el 75 en Innsbruck, en Alemania, en una galería de arte. Esta performance se llama Lips of Thomas, los labios de Thomas. Y en esta performance, que no hay video, sí hay algunos registros visuales, algunas fotografías. Bueno, se trata de lo siguiente, voy a leer las instrucciones más bien. Dice así: consta de 9 pasos. 1. Como lentamente 1 kilo de miel con una cuchara plateada. Fíjense, hay una mesa, en la mesa, en blanco hay 1 kilo de miel, en algún lugar ahí. Sí, no. Está la miel, hay 1 litro de vino, hay una copa de cristal y hay una cuchara plateada y hay un látigo también. Creo que el látigo está acá abajo. Marina Abramović primero que hace, ¿verdad?, es desnudarse completamente enfrente del público. Al medio del escenario está una cruz de hielo y arriba hay un calefactor. Lo primero que hace, se desnuda, dice, va hacia... No se ve en otra parte, pero hay una estrella que está pegada en una muralla, pega una foto de un hombre en esa estrella, en el centro de la estrella, luego va hacia la mesa que está ahí, come, dice, lentamente 1 kilo de miel con una cuchara plateada, se lo come todo el kilo de miel. Después bebe lentamente 1 litro de vino tinto en un vaso de cristal entero, vacía la copa también, luego rompe el vaso de cristal, dice, rompo el vaso con mi mano derecha, se hiere la mano. Después se para, ¿verdad?, y saca una aguja de Gillette y se corta una estrella de 5 puntas en su vientre. Hay una foto de eso. Ahí está la estrella de 5 puntas en su vientre, similar a la imagen del fondo. Posteriormente agarra el látigo y se da latigazos
hasta que ya no siente más dolor en frente del público. El público, entre paréntesis, hasta el momento solamente observa con cara de desesperado, ¿verdad? Tiene rabia, impotencia, asco, miedo, todo mezclado. Ella no expresa ninguna emoción durante toda la performance, ningún gesto de dolor. Y después, no, la que sigue, se tumba en la cruz de hielo. Se tumba en la cruz de hielo desnuda. Ah, no, esa es un remake, una nueva. Pero bueno, dale la misma animación. Se tumba en la cruz de hielo y encima aparece el calefactor, y el calefactor está prendido de manera que la sangre vuelve a brotar de la estrella que se acaba de cortar en el vientre. Está ahí, el público sigue ahí, aproximadamente va 1 hora y media de performance. Dura media hora. ¿Puedes retroceder? La otra, esa. Dura aproximadamente media hora quieta en la posición de la cruz, ¿verdad? Hasta que ya el público interviene. En un momento el público dice, ya, esto, hay gente, ¿verdad?, del público que dice esto no puede suceder, se está infligiendo daño, hay un problema ético en cuestión, y llega, interviene y la sacan, y por eso la performance termina. O sea, si el público no hubiera intervenido, la performance no hubiera terminado. Entonces, este es un ejemplo. Disculpa, ¿qué venía después de las instrucciones? ¿Venía algo más? Es solo eso, ahí termina. Ah, ya. O sea, no es que haya otra instrucción de que después tenía que cortarse la cabeza. No llegas. A lo mejor iba increciendo. No, de hecho, hay un increciendo en el uso del dolor, efectivamente, porque por una parte es saturar el cuerpo, ¿verdad? Llevándolo al límite, consumiendo toda la miel que pueda, después todo el vino que pueda tomar, después del dolor, de la estrella que se corta, el látigo, el hielo y el calor. Todos los elementos agresivos podrían ser que estaban presentes. Y lo interesante, bueno, son varias cosas, ¿no? Por un lado, de partida, acá no hay una interpretación no hay un significado externo de. Los elementos que están ahí presentes se pueden leer como símbolos, por supuesto, la cruz, etcétera, o las dos cruces, las 5 puntas o la cruz más cercana a la católica. Sin embargo, la performance, por así decir, define el significado por sí mismo, en el acto mismo en que se realiza, y son aquellos que estuvieron en ese momento, ¿verdad?, quienes entendieron, por así decir, aquello que implicó esa performance. El significado se abrió el momento de la presencia real de un cuerpo en momento real, infligiéndose dolor y fundamentalmente interpelando al espectador. ¿Interpelando al espectador a qué? ¿Eres un voyeur? ¿Lo estaba diciendo? ¿Eres un voyeur que está ahí sentado viendo mientras yo me flagelo? ¿Se puede interpretar? ¿Cómo lees este acto? ¿Lees esto como un acto estético o lees esto como un acto político, como un acto ético? ¿Desde dónde te mueves? ¿Desde qué te motiva? Entonces, esa decisión y esa pregunta planteada con esa rudeza al espectador, ¿verdad?, es lo que caracteriza lo performativo, en general, podríamos decir. Y es ahí cuando es tan relevante el hecho de que el público intervenga. O sea, efectivamente intervino, dijo, esta cuestión me da lo mismo que sea arte, no lo voy a respetar por el hecho de que se llama arte, sino que lo que estoy viendo es un cuerpo que se está infligiendo tanto daño que quizás puede terminar, qué sé yo, o sea, no muerto, pero por lo menos demasiado dañado, y llega, interviene y se acaba la performance. No sé cómo lo ven ustedes, vamos a hablar después, ¿verdad? Tenemos un momento extenso para comentar, para criticar, para ver cómo entienden esta performance. Y eso quisiera mencionar, por lo pronto. Ya, lo que yo voy a hacer un poco es tomar obras de artes plásticas que a mí me parecen interesantes, más bien contemporáneas de los últimos años, que reflejan un poco lo que se ha descrito en cuanto al estado del arte actual. Y en este sentido me refiero a la transición que ha habido entre un arte muy de mímesis de realidad versus a un arte que en cierta forma propone un concepto y es más sobre una idea, y luego vuelve a tener una relación como con el espectador.
y se crea una suerte de difusión de límites, de dónde empieza y dónde termina lo que hemos hablado de esta obra de arte, ¿no? Entonces voy a partir con el ejemplo de un artista chileno, Langlois, que hace en los 70, en el 69, una intervención en el Museo de Bellas Artes, en el que pone lo que él denomina como cuerpos blandos, que son unas bolsas de basuras negras rellenas de un contenido indefinido, más bien como blando, ¿ya? Y lo que hace en esta época, si es que nos tratamos de situar históricamente en cuanto al desarrollo del arte, la escultura aún se concebía como escultura de pedestal, ¿no? Entonces el hecho de presentar un elemento que no tiene una característica definible como esto es X elemento, sino que es un cuerpo blando, marca un hito en cuanto al desarrollo de la escultura nacional, por lo menos. Entonces trataba de que el espectador entraba al museo y se encontraba con estas figuras por todas partes. Y después, al final, la fachada del museo tenía esta parte que se ve ahí amarrada a una palmera, como parte, como haciendo como una declaración de principio, como que esto, el estado de la escultura y el arte actual está cambiando. Entonces, como decíamos, la escultura ya no se trata de un objeto cerrado, definible por su contorno, sino que más bien por un elemento que juega con el espacio y con el espectador. Entonces, en ese sentido, acá llegamos al trabajo de Heiser, que es uno de mis favoritos a todo esto, que se puede hacer una analogía con lo que vimos recién de Cage, que en este caso Heiser presenta vacíos. Este es el Dia Beacon, un museo que está al norte de la ciudad de Nueva York, en Beacon, que tiene una selección de arte minimalista, muy bueno. Y en esta sala, hecha para esta obra, se presentan estos 4 espacios, que en el fondo, claro, están delimitados por figuras geométricas, y estos son agujeros en el suelo de gran tamaño dentro de un espacio cerrado, que hacen referencia análogamente a lo que está ausente, como hablábamos del silencio o del blanco en otros casos. Y Heiser tiene un trabajo muy grande. Actualmente está armando un centro de land art en Estados Unidos y tiene otro tipo de cosas como este que se llama negativo doble, que trata de un agujero en la tierra de gran escala. No sé si alcanzan a ver que acá hay una persona, para que vean más o menos la envergadura de su trabajo. No necesariamente él, sino que él orquestra el que hagan un agujero en la tierra a un lado y después al otro lado de ¿cómo se llama? Como de un valle. Entonces acá hay un negativo, está el valle, y al otro lado hay otro, continúa el negativo. Por eso se llama doble negativo. Y en el fondo lo que él insinúa es que entre medio de... Perdí el cursor acá. Entre un lado de este precipicio, por decirlo, y el otro lado, este negativo sigue estando, ¿no? Pero no se puede hacer visible porque no hay tierra. Entonces, esto a mí me parece muy interesante porque se empieza a cuestionar de una forma muy tangible lo que ya hablamos del objeto de arte, de dónde empieza, dónde termina. Y no sé, para mí es muy interesante mencionar que esta obra de arte fue comprada y ahora es del Museo de Los Ángeles, es dueño de esta obra. Entonces eso implica que compró este terreno. O sea, es una inversión seria para hacerse cargo de lo que es esta obra, ¿ya? Después seguimos con otros ejemplos ligado a la relación con la tierra. Cristo y Jean-Claude, que hacen estas instalaciones de grandísima escala, en las que ponen, generalmente trabajan con tela y hacen intervenciones monstruosas, muy grandes, en las que ponen una suerte como de capa, que en algunos casos funciona como barrera
que esto, como pueden ver, es una línea, simplemente como una muralla que va a lo largo de un espacio abierto por los cerros y sigue, y otras veces está más en relación a su entorno. Esta es de una serie que hicieron en el sur de Florida. Entonces muchas islas fueron cubiertas, todo su perímetro fue cubierto con esta tela rosada. Como pueden ver, las islas siguen hacia allá atrás. Después más adelante tenemos... Menciona eso que nadie las ve. Ah, sí, lo voy a decir. Después tenemos que han cubierto áreas enteras, áreas geográficas enteras con estas telas. Acá otro caso de como el valle que vimos de Geyser. Acá no es el mismo, pero en el fondo en la misma situación geográfica se hace otro comentario. Y lo que es muy interesante del trabajo de Cristo y Jean-Claude es que cómo presentan su obra. O sea, acá nosotros estamos viendo, por supuesto, una fotografía, ¿no? Pero imagínense la posición donde tiene que haber estado el fotógrafo para llegar a esta imagen, ¿no? Tiene que haber estado arriba del cerro, en un helicóptero, tomar la foto, momento preciso, luz adecuada, y después estas se comercializan, ¿no? Lo mismo para este caso. O sea, en el fondo, acá la relación obra-espectador es distinta. No es esto de sensorial, de escuchar a la persona que se movió, que tose, en el caso de Cage, sino que hay muchas más etapas entre la obra y el espectador. Y bueno, el trabajo de ellos es reconocido mundialmente porque son proyectos de gran envergadura, generalmente con ingenieros y arquitectos, porque, o sea, todo el peso de esto que conlleva el instalarlo, el moverlo, el traerlo, ellos hacen un trabajo maravilloso en recaudar fondos para esto, y lo hacen todo de forma privada, que también es interesante pensar en ese aspecto de cómo surge esto. Y ellos lo que hacen, todos los bocetos, como la preparación misma para la obra, la transforman en una suerte de obra que comercializan. Entonces todos los dibujos, todos los bosquejos, todas las maquetas las venden, y con eso recaudan los fondos para la obra final. Entonces, claro, si yo tengo esto en mi casa, se puede empezar a hacer el juego de definir, ¿es esta la obra o no es la obra? O sea, esto es el dibujo de una cosa que no existe, que en 3 años más van a ser, no sé, en Bélgica, o realmente es una obra de arte porque es el dibujo y tiene el trazo y la composición, etc. Entonces, ahí también se va relacionando mucho a todo lo que hemos visto en cuanto al desarrollo de las ideas, ¿no? Después, siguiendo en la línea como del arte, del land art, a mí me parece importante destacar el trabajo de Richard Long, que él hace distintas cosas, pero una serie muy larga que hizo fue lo que él llama Caminando la Línea, en la que él se dedica a caminar. Y después camina por distintos lugares y tiene una serie fotográfica del registro por donde camina. Y ahí uno también se pregunta, ¿la obra es la acción, es el lugar, es la línea, es la foto, es la descripción que él hace? Y después también cómo el espectador se hace partícipe de esto, cómo lo ve. O sea, si es que tal vez a mí alguien me muestra esto y no me explica que se trata de una línea que un tipo caminó por el desierto de no sé dónde, no le veo mayor gracia, lo veo simplemente como una composición que tiene una línea que la divide en la mitad, etcétera, como que la analizo en cuanto a sus cualidades, por lo que es la fotografía, no por el concepto. Y claro, en realidad es más que eso. Y después la forma en que lo presenta al público es en las galerías, hace una suerte como de recreación de los espacios por los que él transita. Entonces, por ejemplo, acá yo hice una selección de que esta es en la Tate de los 90 y esta es en otra galería en Londres del 95, donde recrea lo que pasó afuera, lo lleva a la galería. Y ahí, bueno, se puede seguir con el cuestionamiento de que, a ver, ¿qué es esto? O sea, este pedazo de piedra, ¿qué pasó en su transición de que entró a la galería, cruzó la puerta, se transformó en arte y mientras estaba afuera era un pedazo de naturaleza, digamos? Que es interesante pensar en cuanto a la acción. Después... Es buenísima. ¿Perdón? Esa es muy buena. Sí, este es el trabajo de Francis Alice,
que se llama Cuando la fe mueve montañas. Y trata de una obra, la voy a llamar, en la que se recluta a 500 voluntarios para mover una montaña. Entonces están todas estas personas, esto sucedió en México, vestidas de forma similar, con una pala y a la cuenta alineados de una forma bien programada, ¿no? No es aleatorio que estén de esta manera emplazados en el cerro, y de forma programada comienzan a mover la montaña. Tengo un video de qué trata esto. Voy a seguir hablando mientras esto corre. Entonces, la idea, a mí lo que me parece muy destacable de esto es que, bueno, realmente cuestiona los límites de la acción de arte, dónde se enmarca. O sea, de nuevo está cuál es la obra, acá es la acción, es el lugar, es el hecho de decir la montaña se movió 3 centímetros, es el componente social de haber reclutado a estas 500 personas, son las palas, es la tierra, o es la conjugación y relación de todos estos elementos al mismo tiempo, ¿no? Después, bueno, voy a dejar esta parte, lo pueden buscar ustedes, ver más detalles de la obra misma, Cuando la fe mueve montañas se llama. Después otro ejemplo, siguiendo esta misma línea como de la relación directa de la persona con la obra, tengo el ejemplo de Richard Serra, no sé si lo ubican, que es un escultor estadounidense que hace estas formas geométricas de gran escala, industriales. O sea, él las hace en las maestranzas donde hacen barcos transatlánticos. Y lo interesante de su obra es que requiere un aparataje muy importante para poder ser vista. O sea, estas obras son del tamaño de un edificio, de una casa. Entonces, pensar en presentar una exposición de él o en general cuando hay obras de Serra están en espacios abiertos o bien se construyen lugares en función de la obra, ¿no? Y para revisar el trabajo de él es muy importante, se ve muy mal. Claro, este es el espacio dentro de la escultura. Su trabajo tiene que ser recorrido, o sea, es muy importante lo que pasa cuando uno entra a la estructura y ve lo que pasa dentro y sale y la relación entre un elemento y otro. Entonces volvemos de nuevo a la figura de Langlois, donde salían estos cuerpos blandos, que no se trata de un elemento cerrado, autocontenido, sino que está el objeto de arte o la obra de arte, como queramos llamarla, en relación con el espectador, ese diálogo. Y después, siguiendo esa línea, hay casos más extremos, como el de Ernesto Neto, brasilero, que crea estas instalaciones de gran escala en la que el espectador es clave. O sea, están hechas para ser transitadas. Y la persona sube, baja, se cuelga, etc. Y son también unas figuras amorfas que siempre las concibe en función de quién las va a ver, cómo van a ser recorridas, no como elementos aislados. Esta obra, que la comenté contigo, la del viento, yo tuve la oportunidad de verla en Alemania, en Kassel, para la Documenta 13, que no sé si ubican que las Documentas son estas ferias de arte que se hacen en Alemania creo que cada 8 años, donde reúnen el arte contemporáneo internacional no comercial. O sea, ninguno de los artistas que está acá tienen el tradicional cuadro de galería o dibujo a mano, sino que son obras que son más como de vanguardia. Y bueno, esta obra trataba que estaba dentro de un museo donde había muchas más obras y tú entrabas al museo y de repente sentías como una brisa, una sutil brisa. Y extraño, porque si uno está dentro de un lobby
¿por dónde viene este viento? Y bueno, seguías caminando a la otra sala de exposición donde había más cosas en las murallas, en el centro, etc. Y de nuevo uno sentía este viento que venía de no sé dónde, más fuerte tal vez. Y después se iba. Y así, en el fondo, la obra de Ryan Gander, que es británico, es este viento dentro del museo. Y estaba en toda la planta baja de exposición. Y esto plantea un problema gigante, porque en el fondo, ¿cómo se registra esta obra? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se colecciona? ¿Cómo yo compro esta obra? Entonces, claro, acá yo puse la foto de una persona dentro del espacio que, claro, se le vuela la bufanda. Pero esto no dice nada. O sea, si yo no les explico, ustedes podrían pensar que es una fotografía, la obra de arte, ¿no? Y claro, esto se puede, si ustedes lo piensan en relación a todo lo que hemos hablado sobre el desplazamiento del arte desde esto súper tangible a este otro punto donde es un viento, toca muchas aristas. Y en este sentido yo creo que una obra clave de los 60 de Kossuth es esta que se llama Una y tres sillas, que para mí resume todo un poco, que trata de, en un lugar de exposición hay una silla al centro, a un lado está la foto de la silla y al otro lado está la definición de la silla. Y el título es Una y tres sillas. Entonces acá en el fondo plantea la pregunta de cuál es la silla o cuál silla es más tal vez verdadera que la otra silla. ¿Qué diferencia hay entre leer una definición, sentarse en el objeto o ver la fotografía? ¿Y cuál es la relación entre uno como espectador, el objeto, la acción, y etcétera? Y considerando además que estamos viendo una foto de eso. Claro, o sea, la foto de... La foto de la silla, sí. La foto de la foto de la silla. Uh-huh. Entonces, en cuanto a lo que hemos hablado, la idea de este diálogo, me parece que esta obra resume mucho los conceptos que hemos visto. Y después, un poco, si es que me pareció pertinente mencionarlo, no sé cómo andamos de tiempo, en verdad, estamos muy cortos. Ya, sí, entonces cerrémoslo ahí para que quede redondito. ¿Concluye una cosita? Sí, súper. Voy a hacer una pequeña conclusión muy breve y luego abrimos el diálogo. ¿Ya? Como conclusión, comenzamos preguntándonos acerca de la necesidad y la posibilidad de definir el arte. Dentro de este contexto, las dos fuerzas aquí más reseñadas, que fueron la desublimación y el giro performativo, constituyen parte fundamental del devenir del arte en el siglo XX, desde su operación que lleva constantemente a los límites de sí, en el desborde de indiferenciarse con la más vulgar y chata realidad. Al revisar sucintamente los ejemplos visitados, podemos concluir que uno, o quizás el motor que moviliza el arte contemporáneo, orbita justamente alrededor del problema de la identificación del objeto artístico y de la ontología del arte. En este sentido, considero que la conflictiva definición del arte, o no definición, debe entenderse ante todo como una tensión irresoluble. No se puede responder definitivamente, pero tampoco es posible escapar de este ejercicio. Debemos entonces pararnos siempre en este límite. De este modo resulta el problema de la definición del arte una tensión constitutiva del arte contemporáneo en su carácter autorreflexivo. Es decir, arte contemporáneo es aquel arte que se pregunta no tanto por las técnicas, los materiales, etcétera, los estudios de los artistas, sino precisamente, arte contemporáneo es aquel arte que se pregunta precisamente acerca de qué es el arte y cuándo deja de serlo. Y hace de todo esto no una ponencia universitaria, sino acciones y obras materiales e inmateriales. Eso podríamos pensar como concluir con esa idea cortita. Podríamos decir más cosas, pero... Sí, yo creo que es más interesante abrir el diálogo, o si es que tienen cosas que aportar para que hagamos unas interacciones. Sí. O preguntas. Yo soy ingeniero acústico y me acordé de lo que dijiste de esta cámara ecoica. Sí. Me ha tocado muchas veces estar en cámaras anecoicas, ¿Ya? que son, digamos, aisladas para no tener ruido externo y además llenas de elementos absorptores, cosa de que todo el ruido que genere dentro de la cámara se absorba, que no tengas absolutamente ningún ruido. Y yo he estado muchas veces ahí, jamás he oído ni mi sistema circulatorio ni mi sistema nervioso, pero es impresionante que es una sensación terriblemente molesta, porque uno empieza como a
abrir la boca o a mover la cabeza porque no reconocemos la sensación de no tener ningún sonido. Es increíblemente molesto, es como si necesitáramos tener algún tipo de ruido ambiente, porque si no es como si nos hubieran apagado algo. Es una sensación que no te puedes la cabeza. Es horrible. Gracias. Acá yo encontré una imagen de una cámara anecoica como referencia. Claro, y en cuanto a la parte de construcción es muy interesante, pero eso ya es otro tema, que como la construcción misma de la cámara, como forma. Quizás también el tema en ese caso, yo creo que tiene que ver con la noción de sonido en cuanto que materialidad, vibración, simplemente. ¿Verdad? Es un tipo de vibración en ese sentido. Ya el latir del corazón se puede percibir como un tipo de sonido. O sea, por ejemplo, Nietzsche hablaba que la música se siente con todo el cuerpo, no solamente con aquellos sonidos identificables. Los bajos se sienten desde el estómago, el bajo incluso que es un simple retumbe, ¿verdad?, de sonido. Entonces, también tiene, quizás Cage escuchó la vibración del corazón, le llamó sonido. Aunque él dice que escucha también ruidos agudos. Podríamos conocer una cámara de anecoica. ¿Y dónde hay acá cámaras anecoicas? En varias partes. En mi ex universidad, en el Vitro, que tenía la carrera acústica, ¿Ya? en laboratorios de acústica como SAM. Ya. Cualquier laboratorio comercial de acústica debiese tener una Ya. cámara anecoica, o cualquier universidad como la Austral, que de la carrera acústica también. Ujú. Dudas, críticas, quejas. ¿En qué minuto ¿En qué minuto algo o una persona pasa a ser un bromista a un artista? Porque no sé, pues yo te puedo poner el caso que cuando yo estaba en cuarto medio vine y colgué una serie de sillas y mesa en mi sala de clase y era una broma y le pusimos, no sé, pues, el ataque de la silla murciélago. Y nadie me va a dar un premio nacional por eso, pero nomás me tuve que esconder para que no me sorprendieran. O la vez que puse una mezcla de limón con azul de lavar y lo escondí porque eso generaba olor a huevo podrido y tuve toda mi sala asfixiada. Y no, eso no era arte, no era un artista en ese sentido, era una broma pesada que buscaba que tuviésemos clase en el patio. Claro. Bueno, ahí depende de cómo te sitúes. Pues. Si lo piensas desde Danton, por ejemplo, tiene que ver con el mundo del arte, con la teoría que está de fondo, no tanto con el objeto mismo. Entonces ese mismo objeto en otro contexto quizás sí podría haber constituido arte. No sé, el ataque de los cuadros murciélagos. Y agarra un museo, interviene y de pronto todos los cuadros en las esquinas colgados les cambiaste la forma de presentación y están todos en las esquinas y listo. Probablemente eso sí se va a entender como arte. Pero como el colegio no es un lugar que nadie reconozca institucionalmente como un lugar artístico, ni hayan curadores, ni hay un mundo de arte que circule ahí, claro, se pasa a entender como una institución, como un objeto no artístico. Desde quienes creen que el arte viene desde ese punto de vista. Porque también está en la otra corriente, ¿no?, que cree que el arte más bien tiene que ver con una expresión interna, con la intención del artista. Yo personalmente no creo que tenga que ver solo con la intención de quien hace algo. No basta con una intención artística para que algo se convierta en arte. No sé, porque a mí también me pasó, no sé, la vez que fui al MAC, de Quinta Normal, y estaba la de Boltanski. No, de Kamnitzer. ¿Ya? Y claro, Kamnitzer presenta dos cuadros exactamente iguales, pintados en una pared, dos cuadros grises, uno firmado por él y otro con una factura de una empresa X de pintura, Claro. y vale 5.000 pesos o 40.000 pesos, y la de él vale millones por ser. Es que en el fondo lo que hay que siempre tener en cuenta es el contexto. Porque si es que tú disasocias un elemento de donde proviene, en verdad no manejas mucha información. En ese sentido es difícil evaluar o no hay mucho criterio riguroso. Pero si es que tú entiendes los dos cuadros grises dentro del marco en el que están, sí empieza a tener más sentido, porque no me refiero a contexto solamente geográfico de decir está dentro del museo, está fuera del museo o galería o lo que sea, sino que más bien como contexto histórico, contexto en cuanto a desarrollo de ideas, contexto a investigación individual de quien lo presenta, contexto a contingencia nacional. O sea, hay muchos factores que hay que evaluar cuando uno analiza algo, si es que quieres analizarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso siempre es un buen elemento para en el momento de que uno esté en esa posición de
de evaluador, por decirlo. Claro, que no sé, es súper, no sé, yo me pongo en el punto de la gente común y corriente que Claro. de repente va el fin de semana al museo Claro, y no, sí. no tiene nociones de arte, no tiene Sí. estudios de arte. Ujú. Y claro, tuve dos cuadros Ujú. exactamente iguales. O una vez que me pasó que fui a la galería Patricia Rey Ujú. y había un pedazo de madera semipodrido pintado y era Claro. una obra que se vendía. Y Claro. yo decía, bueno, eso lo hace mi sobrino que tiene 5 años y no es arte y está acá y es arte. Y después ese mismo nombre me lo encuentro después en la Casa de la Cultura de Las Condes y era como el artista contemporáneo que la lleva hoy en día, no me acuerdo el apellido ni el nombre de este joven, pero era como el que la lleva en este mismo, en ese tipo de arte. Es que ese es justamente el problema, que el objeto en sí, las propiedades físicas y ostensibles que tiene, no es lo que define que sea o no sea arte. Y eso es el cambio tan complejo del arte contemporáneo. No tiene que ver la materialidad, no tiene que ver el valor del objeto, puede ser algo que no vale nada, que en el mercado no vale nada. Y sin embargo, dependiendo, no solo el contexto, sino dependiendo de la teoría con la cual se esté posicionando ese objeto, va a pasar a constituir arte contemporáneamente. Por eso que es tan relevante un poco Claro. también Muy difundir la teoría para que no termine siendo algo elitista, porque Claro. lamentablemente se transforma en eso. Es que sí, claramente, porque normalmente uno va a la galería o a los museos y normalmente, como no sé, la gente que hace estos artes siempre son como de apellidos bonitos, entonces como, no, la gente es como gente muy aburrida que se dedica a hacer estas cosas raras para divertirse y ganan, y más encima les pagan y ganan mucha plata con esto. Entonces, como, Pero por lo menos Ojalá esos fuera son tan ricos de fácil. ganas y otros que se esfuerzan y no. Claro, eso te digo, porque no sé, porque te pongo el caso, quizás el tipo que está en la Plaza de Armas, que pinta gente que se parece a la gente que pinta. Claro, es mimético y tiene una teoría mimética del arte. Sí. Claro, entonces como, ya, este Claro. tipo que pinta súper bien, no gana lo mismo que gana este tipo que pinta troncos, ¿cachai? Claro. Pero por ejemplo, hay obras que muestran lo que tú planteabas antes, el problema de la devaluación del dinero. O sea, cuando decías que hay dos obras, ¿verdad? Hay un cuadro que no vale nada y otro cuadro al lado que está firmado y por eso vale mucho. Todo el tema del mercado del arte, porque el arte, uno de los bienes más caros del mercado es el mercado del arte. Claro. Los cuadros valen millones de dólares, los No más sé, famosos. Es como poner a Banksy, ¿cachai? Banksy, Claro. un trozo de Claro. él mismo juega con eso, porque él viene y dice, viene, pinta un papel y se lo regala a alguien en la calle. Pero, pero la idea yo creo que es justamente eso lo que se expone. ¿Cachai? A veces en galerías esa es la reflexión a la cual se quiere llegar. Se muestra una obra que vale mucho con la intención de decir, oye, ¿qué estamos haciendo a nivel económico que valoramos así algo? Por ejemplo, hay una exposición en donde se expone un fajo de dinero de los 70. ¿Para qué? Para hablar de la desvalorización del dinero, porque ese dinero se quedó ahí fijo. Y se quedó ahí entrampado, igual unas acciones. Y la obra era eso, eran las acciones de una compañía que no se ejercieron ni un dinero que perdía valor, y era una referencia conceptual a la desvalorización del dinero, una crítica neomarxista, etc. Pero el punto es un poco, por eso el arte se acerca tanto a la filosofía en el siglo XX. Tiene mucho que ver con entender el sentido, con buscar las razones, el discurso de razones que hay. Pero no es inentendible, yo creo que eso es importante. No es un discurso que esté cerrado, no es un discurso hermético, es un discurso opaco, es un discurso complejo que tiene varias perspectivas, pero que hay maneras de entrar a él. El punto es cómo encontrarla, Claro. cómo desarrollarla. Y ahí el rol del crítico del arte es fundamental, yo creo, un poco para dar ciertas claves de lectura de entrada. No de decir normativamente si esto es bueno o malo o qué tú Claro. tienes que experienciar, pero sí por lo menos para poner en cuestión, explicar un poco. claro, para que te tengas una experiencia un poquito guiada. Claro, es raro, normalmente cuando vais normalmente a ver estas muestras de arte contemporáneo, como o sea, Kamenetz también tenía otra en el Museo de la Memoria, creo, que está al frente, y también era una pieza. Claro. ¿Cachai? Claro, pero si empezáis a analizar claramente lo que hace, lo que significa Claro. un poco, ya le encontráis sentido. Pero si una pieza como la que está en mi baño, no. Claro. Claro, es que el placer, el concepto de placer quizás también tiene que ver, fue cambiando. Duchamp, por ejemplo, decía, él trataba de pelear contra el placer retiniano. Cuando vemos un cuadro de Van Gogh, ¿verdad? Un cuadro clásico, qué sé yo, un mural, un freso, lo que tenemos es un placer retiniano, un placer estético al ver la composición, las imágenes, los colores, el equilibrio que puede haber. Y de Duchamp en adelante lo que hay que un poco, no es lo que hay que hacer, no es normativo, sino que existe otra posibilidad que tiene que ver con explorar todo el placer estético que no es retiniano, que no es sensible directamente, sino que tiene que ver con
yo creo que con un concepto, si te cuenta, Con idea. con idea. Porque a propósito de eso, pero eso es placer estético o el placer intelectual. Porque yo creo, o sea, poner usted un peligro en que el arte contemporáneo para mí es una hipertrofia del texto. O sea, hay mucho texto porque nada se entiende de manera inmediata y es necesario, en ese sentido, el filósofo, el teórico del arte es casi más importante que el artista en cierto sentido. No sé si más importante, pero el artista tiene que hacer un esfuerzo muy grande de abstracción, de explicar su obra. O sea, la explicación es más gruesa, o tiene más importancia finalmente que la obra misma, o que la parte material, vamos a decir. Como yo lo veo, el tema de que esta es la obra y esto es lo que quiere abarcar la obra, es que al final de cuentas, tras el proceso que hemos descrito, el arte trata de ideas. Entonces, mediante alguna forma de medios tangibles, se está abordando ideas complejas. Entonces sí, tal vez a veces se trata de un, no sé, el viento, por ejemplo, que describimos, es un elemento efímero, no medible, que alude a conceptos que si no hay catálogo, no hay un rótulo, no hay un diálogo en torno, no existe. Claro, Entonces sí es necesario eso. un pequeño, estoy pensando en la definición, esto ya es una estética muy clásica, pero quizás tiene algo que ver. La definición de belleza de Hegel, la captación sensible de la idea. O sea, eso se mantiene de alguna manera porque hay algo sensible y hay una idea. La pregunta es si se capta la idea en lo sensible o es más bien tengo algo sensible que es sin significado y ahora viene una idea que me lo aclara de alguna manera. O sea, la pregunta es cuán relacionado está esa manifestación sensible con la idea que lo aclara, o que le da sentido, o que dice, ok. Porque en la idea más clásica, de alguna manera yo podía, por lo sensible, dar un salto desde ahí a la idea, porque la idea había que llegar a la idea, generar la visión más clásica. Estoy planteando una problemática nomás. Sí. Sí, no, sí, es una problemática súper atingente. Yo creo que un poco, en ese sentido, es que Danton ocupa un término bastante ambiguo, que le llama atmósfera teórica. Yo creo que un poco apunta a lo que tú estás diciendo, en el sentido de que no es que haya una idea totalmente preconcebida y dada. Por ejemplo, cuando estaba viendo las brillo box, aún no existía una teoría con respecto a las brillo box, pero él dice, había una atmósfera en donde aquello podía ser posible. Entonces no era solamente que tuviera una idea preconcebida que le permitiera decir este objeto sensible tiene tal significado, sino que él dice hay una intuición teórica que se le presenta en este caso al filósofo, a mucha gente enfrenta un objeto sensible y le permite en ese momento desarrollarla, es decir, aquí hay algo valioso, esto tiene algo de valor en sí, no es cualquier cosa, no es una caja que viene en el supermercado. Y puedo desarrollar una interpretación. Aparte, pero por otro lado, lo que tú decías antes de la hipertrofiación, como la hipertrofia textual del arte contemporáneo, es paradójico, porque por un lado uno lo puede ver así, pero por otro lado, particularmente pensando desde la performance, lo que te propone la performance es lo contrario de una idea, y sigue siendo lo propio del arte contemporáneo. Te propone una experiencia efímera e imposible de registrar, una experiencia corporal y emocional. Por lo tanto, no es que tú filtres con un concepto aquello que estás viviendo. O sea, cuando Marina Abramovich, como veíamos, hacía esa performance en Innsbruck, en realidad lo que estaba motivando era, yo creo que ni siquiera tenía claro lo que estaba esperando que sucediera. Simplemente estaba siguiendo su secuencia de hechos para generar un acontecimiento en el momento mismo presente. Y las reacciones del público no fueron interpretaciones de, sí, en realidad la cruz quizás está hablando del problema religioso, de la inmolación de Jesucristo frente al cuerpo de una mujer desnuda, o qué sé yo. No estaban interpretando, o quizás podrían interpretar el contexto político, ¿verdad?, de donde ella viene. Pero en realidad estaban viviéndolo, entonces tampoco es solamente decir que es una idea como seca, por así decir, abstracta de aquello que nos conecta con el arte contemporáneo, porque también es tan variable y tiene tantas posibilidades que... Pero es que en ese sentido yo pienso que
ok, su intención o la forma en que se ha evaluado esa obra no es en función de los elementos y el carácter simbólico Claro. de la composición, sino de la acción misma. Y es ahí la idea, ¿me entiendes? Ah, bueno, claro, O si sea, la idea al es la final, acción... claro, o sea, el Claro. cuestionamiento de la obra no necesariamente tiene que estar dentro de sus elementos, puede ser sí misma. Claro. O sea, como artista, uno hace comentarios, hace preguntas, hace gestos. ¿Cachai? Entonces, eso es parte de lo que yo llamo idea. Claro, una noción más extensa de idea. La idea sensible, la estética, a fin de cuentas. Porque, por ejemplo, si volvemos acá al tema de la silla, esto no tiene una respuesta, ¿verdad? No es una afirmación, es simplemente un gesto hacia quien esté frente a esto para crear que algo pase, ¿entiendes? Y hay problemas como los géneros de representación. Claro, o sea, está referente. evaluando el tema de la representación, pero la idea acá no es analizar estructuralmente una silla, ¿no? O como el diseño, o que no es eso, es más el concepto.